Hola jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a tener videoclase. Vamos a continuar hablando de las siguientes épocas literarias. La última que vimos fue el barroco, que dijimos que era este movimiento artístico que tenía como característica principal la exageración de decoraciones. Fue tanta esta exageración que llega un momento en que tanto artistas como espectadores de estas obras se hartaron de este estilo y surge una nueva etapa llamada el neoclasicismo. En esta época literaria, los escritos van a dejar de ser así de sobre recargados en decoraciones como en el barroco y tienen un sentido más práctico. Entonces vamos a platicar un poco de cómo surge esta etapa. Para empezar, como les menciono, surge como una respuesta en contra de la exageración del barroco y este movimiento está inspirado en los temas básicos que se manejaban en la época clásica, es decir, en la etapa de la Grecia antigua, temas como la aristocracia o la vida social, lo cultural, la política y la economía la economía son temas a los que se busca volver en la etapa del neoclasicismo. Asimismo, una de las razones que también inspiró esta época literaria fue la Ilustración y la Revolución Industrial, dos cosas que estaban pasando precisamente en esta época. Por lo tanto, todo iba muy enfocado en cuanto al conocimiento y a las nuevas tecnologías, ¿no? Y bastante a lo lógico y práctico. Por lo tanto, pues la poesía no se dio mucho, ya que este nuevo movimiento tenía mucho que ver con lo práctico y poco con lo decorativo. Entonces, pues obviamente el lenguaje poético, las rimas, los juegos de palabras, metáforas, etcétera, se vieron muy limitados y casi no se dio poesía. Sin embargo, la narrativa sí encuentra una manera de darse en esta etapa del neoclasicismo, que es sobre todo con fábulas, ya que pues tienen un fin práctico. Como saben ustedes, las fábulas dejan una enseñanza. Entonces, esta es una de las maneras en que se crea literatura durante el neoclasicismo. También a través del teatro, especialmente con las obras de Molière en Francia, las cuales pues también al ser una obra dirigida a un gran público, tienen oportunidad de dejar algún mensaje o enseñanza para las personas que la ven, ¿no? Entonces, en la parte de abajo pueden ver algunos de los otros autores relevantes en esta etapa, los cuales estaremos viendo más adelante en el semestre también. Sin embargo, obviamente para los artistas esto de estar tan limitados en cuanto al uso de figuras, temas y sobre todo la parte de la expresión sentimental y la libertad de creación, pues no iba a durar demasiado, ¿no? Y es así como surge el romanticismo, que es un movimiento que precisamente se da como respuesta ante la rigidez y las limitaciones que implicaba para el arte lo que era el movimiento neoclásico, ¿no? Entonces, además de darse como una manera de responder a este estilo que ya no les gustaba mucho a los artistas, es un movimiento que surge como consecuencia o inspiración de la Revolución Francesa, que era algo que pues como que se estaba cocinando, ¿no? Que se estaba alentando en lo que era el siglo XIX y muchos de los artistas estaban muy inspirados por este movimiento, ya que era la primera revolución en Europa y por lo tanto pues traía como mucha esperanza. Los autores del romanticismo tomaron como suyos los valores de la Revolución Francesa, que eran igualdad, libertad y fraternidad. Especialmente el valor de la libertad lo tomaron como uno de los más importantes para este movimiento artístico. Precisamente dentro de esta libertad se dieron la oportunidad de explorar cosas que por mucho tiempo por parte de la Iglesia Católica estuvieron muy prohibidas. Entonces, por muchos siglos, como ustedes saben, en la Edad Media, por ejemplo, estas cosas no se podían ni investigar ni hablar de ellas, como eran las creencias viejas de los pueblos antiguos de los pueblos europeos, por ejemplo, el folclore, elementos como hadas, brujas, leyendas, mitos propias de estos pueblos, pues casi no se exploraron por limitación de la Iglesia Católica y van a ser los autores del romanticismo los que van a explorar estos elementos y los van a incluir en sus textos.
Asimismo, cosas que tengan que ver con la imaginación, precisamente se van a dar la libertad de crear muchas cosas por la libertad que implica este mismo movimiento. Asimismo, como ya no tenemos las limitaciones únicamente enfocadas a la razón del neoclasicismo, aquí sí se va a dar la poesía, porque los autores se van a sentir con más libertad de explorar sus emociones y pues también de explorar nuevos estilos, ¿no? Aquí se da justamente el verso libre, que sería ya este punto de escribir poesía sin estarnos preocupando tanto por el número de versos, de sílabas por verso, etcétera. Sin embargo, en cuanto a lo que nos importa en este semestre, que es la narrativa, vamos a encontrar que surgen los cuentos de hadas, por ejemplo, los de los hermanos Grimm, que saben que son cuentos que todavía prevalecen. Ellos eran dos hermanos alemanes que precisamente exploraron mucho las leyendas, los mitos alemanes y le dieron un giro a través de sus cuentos. Cuentos como Hansel y Gretel, como Blancanieves, como La Cenicienta, como La Bella Durmiente, son algunos de los que ellos hicieron a su modo y que hoy en día incluso pues siguen siendo bastante relevantes. Por otro lado, en Francia tenemos como uno de los novelistas más importantes a Victor Hugo, en cuyas obras precisamente se ven muy reflejados estos valores tanto de la revolución como del romanticismo, como en su obra Los Miserables, que precisamente trata de las diferentes injusticias que viven muchos personajes de esta historia en Francia y cómo esto lleva a que el pueblo se levante en armas y llegue a la revolución. Por otro lado, Victor Hugo también escribe Nuestra Señora de París, que es la historia del jorobado de Notre Dame, de la que seguramente han escuchado y que, como sabrán, también refleja estos valores. Sin embargo, llega un momento en que por fin triunfa la Revolución Francesa y pasado el tiempo, los autores y los artistas empiezan a dar cuenta que no todo era tan bonito como en la teoría, ¿no? Porque una revolución no deja de implicar algo parecido a una guerra y junto con ella hay muchas muertes, hay mucha injusticia y hay muchas otras cosas que se van viviendo. Y no es suficiente la revolución para lograr del todo precisamente esta igualdad, fraternidad y libertad. Es entonces cuando muchos de estos autores entran en una fuerte decepción y algunos de ellos incluso una fuerte depresión. Y así comienza el movimiento del simbolismo, que básicamente es parecido al romanticismo en cuanto también expresar lo que ellos sienten, piensan con libertad, pero llevándolo a una manera más de obscuridad, ¿no? Para esto ellos van a utilizar diferentes símbolos. Muchos de ellos pues que literal sí se ven algo tristes o algo oscuros y son sus maneras de a través de estos símbolos reflejar todas estas cosas que están sintiendo y tratarle de dar un sentido a todas esas decepciones, ¿no? Aquí es donde surge el concepto de autores malditos, ¿no? Precisamente por sus sentires y sus temáticas. Esto lo vamos a ver más en literatura 2. Pero en cuanto a narrativa, vamos a encontrarnos con Edgar Allan Poe y con Oscar Wilde, que probablemente los hayan escuchado antes. Por ejemplo, Edgar Allan Poe utiliza mucho el elemento del cuervo, que para él representa la muerte, ¿no? Este sentimiento de acecho con el que él va viviendo. Oscar igual también hace uso de muchos símbolos, en ocasiones símbolos que pues parecen ser más bonitos, ¿no? Pero que muchas veces también están representando cosas o mensajes algo duros de sobrellevar, ¿no? Entonces, el simbolismo precisamente utiliza símbolos a través de sus cuentos, a través de sus textos, para representar todas estas ideas o emociones profundas y en muchas ocasiones, pues, tristes, ¿no? Vamos a pasar a una siguiente etapa o a una siguiente época literaria, que en este caso es el realismo. El realismo, a diferencia del movimiento romántico y del simbolista, que tenía mucho que ver con la libertad, la creación, la imaginación, poner elementos que representan cosas que no son, etc. El movimiento realista va a ser todo lo contrario.
va a buscar representar las cosas directamente como son, nada de símbolos que sean otra cosa, nada de elementos imaginativos o mágicos, sino que directamente vamos a estar hablando de representar la realidad así como es. Los textos del realismo buscan representar la vida normal de las personas, de la gente trabajadora, de los campesinos, buscan describir cómo son los espacios en los que ellos se desarrollan, ¿sí? Precisamente para reflejar realmente cómo era la sociedad de la época. Se da sobre todo en narrativa como en cuentos o novelas porque precisamente ahí podemos describir muy bien todos estos detalles. Va a tomar mucha fuerza en Hispanoamérica porque a las personas disfrutaron mucho del poder verse reflejados a través de estas obras. Sin embargo, uno de sus autores más reconocidos es francés y su nombre es Balzac, y pues sus escritos reflejaban muy bien a la sociedad de la época. Así como el simbolismo de alguna manera fue como el hermanito darks o oscuro del romanticismo, algo parecido va a pasar con el naturalismo y el realismo. El naturalismo es parecido al realismo en el sentido de que representa la realidad, pero el naturalismo busca retratar esa parte de la realidad que no nos gusta ver, esas partes crueles, esas partes injustas, esas partes desagradables y con muchos defectos de la humanidad sobre todo, ¿no? Se le llama naturalismo a este movimiento porque los autores de esta etapa creían que lo natural es que las personas fueran como es su contexto y que aunque quisieran cambiar no lo pudieran hacer porque estaba en la naturaleza de cómo ellos habían venido al mundo, que ellos pues vivieran como viven, ¿no? Por ejemplo, para un naturalista, si un niño nace en un ambiente en el cual hay mucha drogadicción y pobreza, lo más probable es que él vaya a crecer para formar parte de estas personas drogadictas y en pobreza, ¿no? Entonces ellos precisamente ese era el enfoque que le daban a las cosas y las historias que ellos cuentan representan precisamente estas situaciones en que las personas se encuentran en una situación de marginación o de mucha pobreza y cómo ello precisamente los lleva a hacer o a cometer actos no muy buenos, ¿no? Sean actos de delincuencia u otras cosas terribles, ¿no? Vamos a tener dentro de nuestros autores más predominantes de lo que es el naturalismo a Émile Zola, que es un autor francés, y a Federico Gamboa, que es un escritor mexicano. Ambos escriben una novela cada quien que trata de una chica que muy joven es vendida por su familia a un prostíbulo, ¿no? Y ella pues desde muy joven tiene que ejercer la prostitución. Esto lo hace su familia pues para obtener dinero y ella sufre mucho obviamente pues en este espacio y por más que intenta romper como con esta cadena de situaciones, no lo puede hacer, ¿no? Porque es la naturaleza del contexto en el que ella está la que lo lleva a ello. Entonces son historias del naturalismo como muy crudas y muy fuertes y muy pesadas de leer porque precisamente representa estas cosas de la sociedad pues que no son agradables, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a una última etapa que es el modernismo. El modernismo va a ser el primer movimiento artístico y literario que surge en Latinoamérica. Aunque en los otros movimientos sí habían participado autores latinoamericanos, este es el primero que como tal surge en nuestro continente y en nuestra área que es Latinoamérica, ¿no? El modernismo se parece un poco al simbolismo en el sentido de que hay mucha presencia de símbolos, pero los símbolos que van a utilizar los modernistas siempre van a buscar ser símbolos muy bellos. Por ejemplo, lo que es el cisne es algo que ellos plantean mucho en sus textos porque les parece una figura de algo muy hermoso o muy perfecto. Generalmente también van a hacer referencia mucho a flores, a colores, a elementos bonitos, por ejemplo en el mar, a corales, caracolas, la espuma de las olas, etcétera. Siempre buscando decorar sus poemas con las imágenes y palabras más bonitas posibles. Incluso van a tomar elementos que les parezcan bellos de otras culturas y de otras civilizaciones, por ejemplo, elementos que les parezcan bonitos de las mitologías griegas y europeas,
entre muchas otras cosas. El punto de los modernistas al utilizar tanta belleza en sus textos era de alguna manera negarse a lo que estaba pasando, que era la modernidad, ¿no? El mundo iba muy rápido, iba hacia adelante, el modernismo surge a principios del siglo XX, es decir, de 1900 más o menos hasta finales de 1940, entonces se están topando, perdón, con un mundo muy cambiante. Y esto precisamente hace que ellos quieran refugiarse un poco en las letras para crear un mundo de fantasía y de muchas decoraciones bellas. En ese sentido es parecido al barroco para pues ir como en contra de tanta modernidad. Los autores primordiales son los que pueden ver abajo, en su mayoría son poetas, porque precisamente sus textos reflejan todos estos elementos. Sin embargo, algunos de ellos, como Rubén Darío, también escribieron cuentos con todos estos elementos mitológicos, bellos y decorados en el lenguaje. Muy bien. Y básicamente estas son las etapas del día de hoy. Por favor, hagan igualmente un resumen ilustrado como en nuestra última actividad sobre estas etapas vistas.